se precisamos de eletricidade de origem nuclear. Por favor. Así. La pregunta es muy simple. Después de todo lo que vimos y que discutimos de Chernóbil, después de OFILM, después de una pregunta que se hace, o decisiones de tomadores de decisiones políticos, necesitamos todo esto. ¿Para qué vamos a tener este problema que me va a producir problemas a mí en mi país? Y eso no lo dicen los países chicos, lo ha dicho un país importante como Alemania, por ejemplo. Yo no quiero este problema. Entonces la pregunta que países como Brasil o Argentina se tienen que hacer, porque la ola va a llegar acá, es: precisamos electricidad nuclear, y eso no se puede decir solamente sí. Tengo que decir por qué sí. O mayor daño del accidente de Chernóbil, creo que sería convencernos a los políticos de que no precisamos de energía nuclear y que esto resulte en un desvanecimiento nuclear. Yo he usado la palabra desvanecimiento en portugués, no sé si es la más apropiada, pero saben lo que quiero decir, es decir, que lo nuclear empiece a caer. Y como Argentina y Brasil son dos países que tienen energía nuclear, puede ocurrir que esto comienza a desvanecerse. O accidente de Chernobyl y Fukushima hicieron que a sociedade dividase da necesidade de energía nuclear. O desabastecimiento de energía nuclear causará efectos muy graves a la población. Como veremos, espero convencerlos, energía nuclear, a mi punto de vista, es esencial. Pero creo que tenemos que tener argumentos firmes para eso y no solamente argumentos emocionales. Mi presentación es basada en las conclusiones de 3 organismos internacionales independientes. Y estos informes son muy recientes, tienen pocos meses. Uno es Agencia Internacional de Energía, que fue siempre bastante antinuclear, yo diría. Las conclusiones de hace muy pocos meses de esta agencia es que dejar de investir en usinas nucleares tendría implicaciones para emisiones, costos y seguridad energética. Es necesario un fuerte apoyo político para garantir investimento en energía nuclear. Los mercados de electricidad deben valorizar la energía limpia y los atributos de seguridad energética de la energía nuclear, cosa que en este momento no ocurre. Los procesos de licenciamiento de nuevas construcciones deben ser optimizados de forma de evitar atrasos en los proyectos y, consecuentemente, aumento de costos. Creo que el ejemplo de Finlandia en esto es terrible. La central de Finlandia va a salir mucho dinero, entre otras cosas, por burocracias regulatorias. La otra agencia es el Consejo Mundial de Energía, que también ha presentado escenarios en 2019 y conclusiones son muy similares. Energía nuclear es una de las más económicas fuentes de electricidad en muchos países. Contribuye con bajo teor de carbono, estabilidad del sistema de energía, factores que actualmente no están incluidos en la comparación de costos de energía eléctrica. Creo que esto es fundamental. Nadie le paga a la energía nuclear 2 elementos fundamentales: la baja de carbono y la estabilidad que le da a la red eléctrica. Y el tercero, ustedes conocen muy bien, es el panel intergubernamental de mudanzas climáticas. Ver lo que pasa en el clima no hace falta un panel, ¿no? Basta ver lo que pasa en la Antártida, que se está derritiendo, en el Polo Norte, en todos lados. El cambio climático ya está acá.
Y este panel ha hecho dos caminos para reducción de emisiones con aumento de energía nuclear y que requiere una contribución muy grande de energía nuclear, que no está prevista en ninguna parte. Esto es la verdad. En comparación con combustibles fósiles, energía nuclear evita emisión de más de 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Esto hoy. Esto equivale a remover cerca de 400 millones de carros de los lados del mundo. Esto está pasando hoy, sin ningún aumento de energía nuclear. Y el mejor ejemplo creo que es el de Francia. Ustedes observen la contribución de Francia a la descarbonización con la nuclear. Ha sido extraordinaria. Creo que es un ejemplo a seguir en muchas partes. Y ya mismo Francia parece que se está viniendo para atrás con su propio ejemplo. Tengo 3 puntos de referencia para esto. El primero, que energía nuclear y hidroeléctrica forman una espina dorsal de generación eléctrica de bajo carbono hoy. Fortalecen 3/4 de la generación global de bajo carbono. Es lo nuclear y la hidroeléctrica. Segundo punto de referencia, en los últimos 50 años, uso de energía nuclear redució emisiones de dióxido de carbono en más de 60 gigatoneladas, que equivale a casi 2 años de emisiones relacionadas a energía en todo el mundo. Punto tercero, no en tanto, exactamente cuando el mundo exige más electricidad con bajo dióxido de carbono, las economías avanzadas, particularmente en Europa y también en Estados Unidos, energía nuclear comenzó a desaparecer, como fechamiento de usinas y con pocos investimentos nuevos. Este relatorio enfoca los factores que colocan energía nuclear en riesgo de un declino futuro. Sin acción, la energía nuclear en las economías avanzadas puede disminuir en 2/3 hasta el año 2040. Análisis de implicaciones de casos de desvanecimiento nuclear, hemos hecho para costos, para emisiones de CO2 y para asegurar electricidad. Entonces voy a hablar del panorama actual de la energía nuclear, de la economía nuclear en los países avanzados, de impactos de menor investimento nuclear, de sustentabilidad con menos energía nuclear, de políticas para promover investimento nuclear, un sumario y un epílogo con recomendaciones y unas reflexiones personales. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el papel de la energía nuclear y el fortalecimiento en el mundo? Bueno, depende mucho de los países. Argentina y Brasil están al final de la cola, pero hay países como Francia, como la República Eslovaca, Hungría, que tienen un gran componente nuclear en sus esquemas. La participación de fuente de energía nuclear en la generación de electricidad está dada ahí, y fíjense que desde el final de años 90, la disminución de la parcela de energía nuclear comienza a compensarse por el crecimiento de la energía renovable. Es decir, que lo que está desapareciendo de nuclear empieza a ser compensado por los molinos de viento y las turbinas solares. Y eso va a tener consecuencias muy serias. Lo que es seguro que la necesidad de electricidad va a aumentar. Ahí estamos en el año cerca del 2020 y ¿quién piensa que esto va a cambiar? No cambia. Todo el mundo habla en contra del carbón, pero el carbón aumenta, la contribución del carbón aumenta. El gran éxito de Alemania en parar la energía nuclear es que la contribución de carbón en Alemania ha aumentado. Así que una cosa es el bla, bla, bla y otra es la realidad. La realidad es la contribución de carbón aumenta. Más usinas nucleares, son pocas las nuevas. Solamente Rusia y China
South Corea estaba en buen camino y ahora creo que va a parar con un nuevo presidente. Aparentemente solamente Rusia y China están iniciando nuevos reactores pero no funciona esto. Y para las programadas hasta el año 2020, fíjense que solamente están Rusia, China, Bielorrusia, en la India un poco. Un ejemplo de Finlandia, una central totalmente atrasada. Las centrales de la Unión Arábica, que son realmente coreanas, como si tomaran un pedazo de Corea y lo pusieran en la península arábica. Es decir, que el panorama no es muy alentador, que digamos. Esta es la tasa de construcción de tendencia y lo que necesitamos es lo que aparece a la derecha en verde. Necesitamos triplicar el nivel de hoy y yo no veo ninguna acción para que eso ocurra en el mundo. Se ha hablado mucho de los costos, pero la verdad es que los costos reales de la energía nuclear son baratos, porque lo que ocurre es que nadie pone los costos de las viento y solar, las renovables. Nadie pone los costos de utilización, los costos de las redes. Yo no sé si ustedes vieron una revista alemana, Spiegel, sacó un artículo dedicado al problema en Alemania con las redes. Porque cuando uno pone molinos de viento, después necesita redes. Y es cierto que nadie quiere a central nuclear cercana a su domicilio. Pero nadie quiere a redes cercanas a su domicilio tampoco. Y las redes son mucho más grandes que la energía nuclear. Como costo nivelado, la nuclear compite perfectamente, aún con el carbón, que es muy barato. Con el gas en Estados Unidos es un problema, pero seguramente compite con las otras muy fuertemente. Aún en China, donde el carbón es muy barato porque lo producen los chinos, pero aún en China la energía nuclear compite con el carbón. El otro tema es el bajo carbono. En este momento, la generación de energía con bajo carbono en economías avanzadas, la que lleva el mayor es la nuclear. El viento, la solar, realmente es muy poco, las otras renovables. Es la nuclear y la hidroeléctrica. Esto es lo que sostiene las energías con bajo carbono en el mundo en este momento. Actualmente la energía nuclear es la principal fuente de electricidad de bajo carbono en todas las economías avanzadas. La generación cumulativa de electricidad de bajo carbono en economías avanzadas por fuente está mostrada aquí. Fíjense, la nuclear y la hidro, desde 1971 a 2018, son dominantes absolutamente. Esto es la verdad, no el bla, bla, bla. Lo que está resolviendo el problema del bajo carbono es la nuclear y la electricidad, no el viento y la solar. Representa el 90% de la electricidad de bajo carbono de la década de 1970, la nuclear y la hidroelectricidad. Y las emisiones evitadas varían de país a país, pero en todos ellos han subido enormemente, sobre todo, obviamente, en Estados Unidos y en la Unión Europea, dominada por Francia. Si acá no estuviera Francia, esto sería muy distinto. Pero en todos los demás países ha subido. Sin energía nuclear, las emisiones globales de óxido de carbono de generación de electricidad tenían sido casi 20% más altas en el último medio século. Los reactores nucleares en las economías avanzadas y también en la Argentina y en Brasil están envejeciendo. Este gráfico bastante complejo muestra
el inicio de construcción de reactores y participación de energía nuclear a través de los años, y como se ve, debido a Chernóbil, debido a Fukushima, ha bajado, pero muy grande. Los reactores están envejeciendo. La mayoría fueron construidos antes de 1990. Y esto incluye a nuestros países. Y acá ven el perfil etario de la capacidad de energía nuclear en algunos países, y van a ver que la mayoría, en los países de economía avanzada, son reactores viejos, ¿no? El color este es por viejos, el color es por nuevo. La mayoría de usinas nucleares en Unión Europea y Estados Unidos tiene más de 30 años, en cuanto a usinas de países de desenvolvimiento, especialmente en China, son más jóvenes. La energía nuclear ayuda a fortalecer la seguridad energética. O destino del reactor envejecido depende de decisiones políticas, eso es un problema. A presiones de mercado puede llevar a saques anticipados. Existen barreras de investimento en nuevas usinas y grandes necesidades de capital y horizontes de largo plazo aumentan los riesgos de nuevos proyectos. Ese es un problema que tenemos, sobre todo nosotros, en Brasil y en Argentina. El impacto de varios riesgos al valor presente líquido de un proyecto de energía nuclear cambia mucho dependiendo de factores financieros que para nuestros países son muy complejos. La viabilidad económica de una ciudad nuclear en larga escala es altamente sensible a atrasos en los proyectos, precio futuro de electricidad, costos excesivos y vida útil de usina. Y estos son todos temas que tenemos que tener en cuenta. Las perspectivas de usina existente en la economía avanzada es que hay riesgos políticos que están creciendo. Los políticos no quieren mejorar la situación, porque ninguno gana una elección apoyando la energía nuclear. Problemas en la construcción, atrasos en los proyectos, costos excesivos, asustan a los investidores y asustan a los políticos. El costo proyectado de energía nuclear en Estados Unidos y en Europa cambió muchísimo. Y esto los investigadores lo ven. Los costos probaron ser mucho más altos que los proyectados, sobre todo en Europa. Es decir, ha habido un fracaso muy grande, sobre todo de la industria francesa, en Finlandia, etc. No es cierto para China, no es cierto para Rusia, pero es cierto para Europa y Estados Unidos. La economía nuclear en los países avanzados, extensiones de vida son una fuente de electricidad con precios competitivos, y esto es importante. El nivel indicativo del costo de electricidad para extensiones de vida nuclear depende mucho de los años de extensión. Una usina nuclear remodelada puede tener un costo fijado que está en alrededor de 40 a 50 dólares por megawatt hora. Y eso lo hace muy competitivo. Fíjense, una extensión de vida nuclear es mucho más competitiva que cualquier otra cosa. Por supuesto, más competitiva que una nueva nuclear, pero es más competitiva que solar, que wind, que todo. Es decir, que la extensión de vida es una cosa fundamental, que sobre todo nuestros países tienen que pelear por ella. Hemos tenido muy buena experiencia en Argentina con la extensión de vida de embalse, posiblemente pase lo mismo con Atucha 1 y ustedes, creo que tienen frente a ustedes un problema similar. La extensión de vida es competitiva en cualquier generación de nuevas construcciones en los Estados Unidos y lo mismo en Europa. Este es el valor para Europa. La extensión de vida nuclear es muy competitiva con nuevas construcciones de cualquier fuente de energía. En Europa es más competitiva aún que en Estados Unidos. Pero hay problemas. Los bajos precios de gas natural están reduciendo los precios, no ha atacado la electricidad en América del Norte. Esto va a pasar en Argentina también por los ¿cómo se llama? Los quistos, ¿no? En portugués, creo.
fíjense los precios del gas, cómo ha bajado en Europa y en Estados Unidos, que están muy, muy, muy bajos. Y debido a esta revolución do quisto, ¿no? ¿Se dice quisto en portugués? Sí. Quisto, los bajos precios de gas natural modifican el mercado de electricidad. Yo creo que en Argentina vamos al mismo tema con Vaca Muerta, ¿no? Pero los costos alocados a emisiones de anhídrido carbónico son muy bajos. Por eso no se puede impulsar la economía de energía nuclear. Nadie le paga a las centrales nucleares por bajo carbono. Esto está cambiando, pero no todavía. Miren, este es el costo en California, es ridículo. En Europa, en los últimos meses, esto pasó a principios de 2018, ha empezado a subir el costo que se le da a levitar anhídrido carbónico. Y entonces, claro, esto contribuye, pero en California es muy, muy bajo, es ridículo. Los precios de anhídrido carbónico permanecen relativamente bajos, excepto por un aumento reciente en Europa. Pero, si los precios fueran más altos de combustible y de CO2, esto está ayudando a las nucleares existentes en Europa a competir. Esto comienza ahora. Los impactos de menor investimento nuclear, en caso de desvanecimiento nuclear, la capacidad operativa de energía nuclear en economía avanzada, en caso de desvanecimiento nuclear, esto es lo que se espera hasta el año 2040. En todos los países se espera una bajante. En Europa, más que en todos lados, por los problemas políticos que todos ustedes conocen. Sin nuevos investimentos en energía nuclear, la capacidad nuclear en economías avanzadas disminuirá en 2/3 en el año 2040. Sin estaciones de vida, energía nuclear se puede rápidamente desmoronar. Esto es lo que se han calculado en Europa, en la Unión Europea, en los Estados Unidos, otras economías, una caída. Está el histórico y lo que se espera para el futuro. Sin investimentos adicionales va a perder la posición como principal fuente de electricidad. Esto es así, salvo que cambie la política. Esto no aplica ni para Rusia ni para China, les vuelvo a repetir. Si energía nuclear disminuye, adecuación del sistema será basada en el gas. Y la contribución para adecuación del sistema en caso de desvanecimiento nuclear, ustedes ven que en todos los países el gas comienza a ser el dominante, pese que el carbón sigue siendo importante. Es decir, todos los gases, creación de gases invernadero. Para compensar la pérdida de energía nuclear es necesaria más capacidad de otra fuente, principalmente usinas a gas, para garantizar que la capacidad total sea siempre adecuada para atender la carga máxima. Porque lo que la gente no entiende es que los molinos de viento dan energía cuando hay viento y las células solares dan energía cuando hay sol. Y cuando no hay ni viento ni sol, ¿qué hace la gente? ¿Paga la luz? No. Si quiere electricidad tiene que salir de algún lado. Esto es tan sencillo que lo puede entender hasta un menino, la gente parece que no lo entiende. Les puedo asegurar, yo voy mucho a Bratislava, cerca de Viena, me gusta la ópera, voy a ver ópera Bratislava. Entre Viena y Bratislava hay miles de molinos de viento. Y a veces voy con amigos austríacos y los molinos están todos parados, porque no hay viento. Y yo les digo a los austríacos, ¿qué están haciendo en las casas? ¿Apagan la luz? No. Pues de algún lado viene esa energía. Y esto la gente no lo entiende. Todos nos gustan los molinos de viento. Yo vengo de un pueblo en el medio de la Pampa. Cuando yo era chico, tenía un molino de viento, un pequeño molino.
para leer de noche, pero cuando no soplaba el viento no había electricidad. Menor producción nuclear resultará en costos más altos para los consumidores. El cálculo es muy claro. Los precios indicativos en caso de desabastecimiento nuclear suben enormemente para los consumidores y las emisiones de carbono van a subir enormemente también. Y si se cobran esas emisiones va a ser mucho peor, como está pasando en Europa en este momento, que se cobran las emisiones. Implicaciones del desarrollo nuclear para el desarrollo sustentable son claras. El desarrollo sustentable requiere más energía de bajo carbono. Atingir la sustentabilidad con menor producción de energía nuclear aumenta la necesidad de investimento y el costo de la transición energética. Los costos son claros. Investimento acumulativo del sector nuclear en escenario de desenvolvimiento sustentable en el caso del desarrollo nuclear aumenta enormemente los costos de la electricidad para los consumidores. Porque es necesario un investimiento adicional de 2 billones en energía en redes renovables para alcanzar su sustentabilidad. Porque cuando se pone un molino de viento hace falta aumentar las redes. Las redes son muy caras. Este es el problema de Alemania en este momento. Con menos energía nuclear no hay sustentabilidad. Esto muestra la participación de energía eólica y solar en sistemas eléctricos seleccionados en varios países de hoy al 2040. Y en un escenario de desenvolvimiento sustentable, especialmente en el caso de desabastecimiento nuclear, los grandes sistemas eólicos solar precisarán superar las barreras de uso de tierra, infraestructura y flexibilidades. Hace falta mucha tierra para poner los sistemas estos. Y hay problemas, uso de tierra y autorizaciones. Ganar aceptación pública y más proyectos de energía renovable será difícil. Ya hoy, de entre Viena y Bratislava, yo creo que ya no queda lugar para poner más molinos. Si ustedes van a poner todos molinos. Colocar parques eólicos en alta mar es una solución, pero hay barreras de costos, son muy caros, infraestructura, expansión de energía solar, es decir, más capacidad de transmisión, mucho más todavía. Es un problema muy serio. Nosotros hicimos una planta muy grande en Jujuy, pero esto da unos problemas de transmisión muy grandes. Y dificultades para permitir nuevas líneas de transmisión limitan la energía renovable. Nadie quiere una línea de transmisión en su terreno. ¿Se imaginan si este es un problema en nuestros países? ¿Se imaginan en Europa? Con todos los terrenos son chicos. ¿Por dónde pasa la línea de transmisión? Este es el problema más serio que tiene Alemania ahora. No saben por dónde poner las líneas. Pero el serio problema es que el sistema pierde flexibilidades. O que yo os digo, no hay... Está el sistema andando, paró el viento, tiene que acomodarse. O pasó una nube y tapó el sol. Y bueno, el sistema se tiene que acomodar. No es un sistema flexible. Las fases de integración en caso de desarrollo nuclear en el país de economía avanzada son enormes. El aumento debe ser acompañado por un mayor investimento en varias fuentes de flexibilidad, como baterías, interconexiones, electrólisis de almacenamiento, hidrógeno, gerenciamiento nuevo. Esto cuesta mucho dinero, nadie habla de esto. ¿Quién va a poner todas las baterías? ¿Dónde va a salir el litio para todas esas baterías? Cuando dice, sí, ahí están las baterías, los australianos y ¿dónde está el litio para todas esas baterías? Las fuentes de flexibilidades son pocas. Y aumento en grandes regiones geográficas significa que las interconexiones pueden no fornecer la flexibilidad en caso de desabastecimiento nuclear. Hay un límite para la cantidad de flexibilidad que la interconexión del sistema puede fornecer. Los desafíos en la integración de energía eólica y solar serán grandes, aún con investimento nuclear, aún con eso van a ser muy grandes. Sin investimento nuclear es imposible. Fíjense, hoy mismo en Europa
Ustedes necesitan, estamos en este sistema, en este momento, ¿no es cierto?, del orden de casi 50 gigavatios de flexibilidad, simplemente por si se paró el viento para arriba o para abajo. Y a medida que se va aumentando el solar y la eólica, esto aumenta y aumenta más. Es decir, que si esto sigue igual, en el año 2040 el problema de la flexibilidad va a ser el problema dominante. ¿Dónde van a salir las fuentes fijas para esa flexibilidad? Hidroeléctrica ya no hay más, en Europa ya no hay más hidroeléctrica. No pueden hacer ya ni siquiera un nuevo, inundar parte de Europa y poner una hidroeléctrica en el Danubio, ¿no? No sé, no hay más lugar. ¿De dónde va a salir la fuente para darle flexibilidad, para que cuando pare el viento haya alguien que lo reemplace? Si no hay nuclear. Hay problemas que podemos resolver. El cuadro regulatorio es uno de ellos. Crear procesos regulatorios armonizados, fornecer un régimen de licenciamiento nuclear más consistente, eficiente, previsible internacionalmente, para facilitar el crecimiento significativo de capacidad nuclear y el licenciamiento oportuno de proyectos innovadores. El sistema regulatorio que tenemos es increíble, en todo el mundo. Los reguladores se han transformado en organismos que no tienen ninguna responsabilidad y hacen lo que quieren. No hay ningún organismo gubernamental en una parte del mundo que tenga esa autoridad. Y crear un paradigma de seguridad eficaz internacional. Precisamos enfocarnos en bienestar público, genuino, donde beneficios a salud, ambientales, seguridad y energía nuclear sean más valorados, especialmente cuando comparamos con otras fuentes de energía. Lo que yo acabo de decir antes con la radiación del carbón, que es más grande que la nuclear. Fíjense las muertes por accidente para diferentes fuentes de energía. Estos son datos oficiales. Acá tienen el carbón. Esto está expresado por unidad de energía producida. Fíjense en la nuclear. Estos son números oficiales, vienen de datos oficiales de muertes que se generaron en las usinas, en la minería, por la producción de energía. La nuclear es algo increíble, la diferencia con las demás. Entonces, cuando hablamos de seguridad, ¿de qué estamos hablando? De gente que queremos que se salve, ¿no? De gente que se muere. Pues estos son los datos oficiales. La extensión de vida útil de los reactores existentes es fundamental. Apoyo a nuevas construcciones nucleares es también fundamental. Y para eso tenemos que ver que los proyectos de un nuevo proyecto de ciudad nuclear valía mucho con el costo de capital y en nuestros países esto es muy importante. Acceso a capital barato hace una gran diferencia del costo de producción de electricidad por un nuevo proyecto de energía nuclear y este es un problema serio que tiene tanto Argentina como Brasil. Más Argentina que Brasil. Bueno, mi sumario es sencillo. Primero, la energía nuclear debe desempeñar un papel importante en las transiciones para energía limpia. Porque hoy la energía nuclear contribuye significativamente, aún en 2018 hace el 10% del suplemento mundial de electricidad, porque la energía nuclear sea necesaria para transiciones para energía limpia en todo el mundo, porque usinas nucleares contribuyen para asegurarse el fornecimiento de electricidad. Segundo, las extensiones de vida de usinas nucleares son cruciales para la transición energética, porque las decisiones políticas y regulatorias permanecen críticas para destinos de reactores envejecidos. Tercero, obstáculos o investimentos en nuevos proyectos nucleares deben ser superados. Los resultados de los planes para construir nuevas usinas nucleares afectarán significativamente a chances de alcanzar transiciones de energía limpia. Cuarto, sin investimento en el sector nuclear será prácticamente imposible alcanzar un sistema de energía sustentable. Un colapso en el investimento en usinas nucleares existentes novas tendrá implicaciones mucho negativas para emisiones, para los costos y para la seguridad energética.
Conseguir la transición para energía limpia con menos energía nuclear no es viable. Si la energía nuclear continúa disminuyendo, los sistemas eléctricos se tornarán menos flexibles. Quinto, compensar menos energía nuclear con más energía renovable costará mucho más y no va a resolver el problema. La eliminación de energía nuclear de ecuación resultará en un aumento del precio de electricidad para consumidores. Y sexto, es necesario un fuerte apoyo político para garantizar investimentos en energías nucleares existentes y nuevas. Los países que mantienen opción de energía nuclear precisan reformar sus políticas para garantizar una igual concurrencia entre opción nuclear, eólica y solar. En este momento la concurrencia no es igual. Dados sus altos costos financieros y necesaria una inversión política intrusiva para garantir un investimento en nuevas usinas nucleares con investimentos genuinos. Actividad continua, no desenvolvimiento de tecnología nuclear en la operación de usinas es necesaria para mantener a competencia y a experiencia, que está perdiéndose en todos los países, particularmente en los nuestros. Mi epílogo tiene unas recomendaciones. Primera, mantener abierta opción nuclear. Autorizar extensiones de vida de usinas nucleares existentes en cuanto estuvieran seguras. Segunda, valorizar la liberación de carga. Alguien tiene que pagar el hecho de que la usina nuclear es la que está sosteniendo todas estas variaciones de carga. Hay que garantizar a los prestadores de estos servicios como usinas nucleares sean compensados de manera competitiva y no discriminatoria, como ocurre hoy. Tercera, avaliar los beneficios que no son beneficios de mercado. Establece una concurrencia justa porque el beneficio de evitar el cambio climático no es un beneficio de mercado. Pero eso hay que compensarlo. Cuarto, optimizar los padrones internacionales de seguridad. Optimizar la normativa, optimizarla. En este momento esto no está optimizado. Esta es la verdad. No está optimizado. Hay muchas normas internacionales, pero no tenemos un sistema mandatorio que todo el mundo siga y que sea igual para todos. Quinto, crear una estructura de financiamiento nuclear atrayente. Creo que esto es importante para nuestros países, generar una estructura de financiamiento nuclear atrayente que no tenemos. Tenemos un banco interamericano que hace cualquier cosa menos estudiar este problema. Sexta, apoyar nuevos emprendimientos, garantizar que los procesos de licenciamiento no resulten en atraso de proyectos, aumento de costos. Las autoridades regulatorias tienen que tener responsabilidad, no puede ser que la autoridad regulatoria dice, no, 1 año, 2 años, 3 años, miramos esto, sin ninguna responsabilidad. Pero es un disparate. Y está pasando en todas partes. En Finlandia los grandes costos se han debido al problema de autoridad regulatoria. Séptimo, muy importante, mantener el capital humano. Se está perdiendo el capital humano. El capital humano se está perdiendo en todas partes. Proteger y desenvolver recursos de gerenciamiento de proyectos de energía nuclear. No lo estamos haciendo. Y mis reflexiones personales, y termino. Dado estos resultados sorprendentes, ¿por qué los gobiernos invocan o principio de precaución contra la energía nuclear? Esto es lo que invocó el gobierno de Alemania, o principio de precaución. Bueno. Una explicación posible es que eventos como un desastre nuclear afectan el riesgo percibido, que generalmente se basa más en emociones o instintos que en racionalidad. Hay un artículo de Repique muy bueno del 2011. Por ejemplo, após el accidente de Fukushima, los precios de habitación fueron afectados en lugares tan distantes como Estados Unidos, a pesar de que no hubo ningún cambio. No les digo en Alemania. En Alemania la central nuclear era segura, ocurre Fukushima, cierran todas las centrales. Es que estaba equivocado el gobierno alemán antes. ¿Qué cambió en Alemania por Fukushima? Nada. La percepción, solo la percepción. Las muertes debidas a precios más altos de energía pasan desapercibidas. No podemos atribuir ninguna muerte específica a los precios más altos de energía, más apenas estimar
os impactos a nivel de población. Embora o público, los formadores de política, tienen mayor miedo a las muertes conjeturadas de accidentes nucleares que las muertes reales de los problemas energéticos. Esta es mi reflexión personal. Creo que el principio de precaución enfatiza eventos importantes o escenarios peor e fácelo ignora alternativas, incentivando así una formulación de política ineficiente. Y en mi juicio eso es lo que ha sucedido en países tan importantes como Alemania. En resumen, los reactores nucleares son espina dorsal de base de carbono del sistema eléctrico, operado en segundo plano día após día. Frecuentemente fora da vista e da mente. Eles son los gigantes silenciosos y seguros en que confiamos diariamente. Los reactores nucleares son más que necesarios, son imprescindibles para el futuro de la humanidad. Y creo que puede haber un nuclear down. Hubo un artículo de Economista reciente que dice actitudes en relación a energía nuclear están mudando en respuesta a alteraciones climáticas y los temores sobre la seguridad de aprovechamiento de combustibles fósiles. Esto yo lo veo pasar en Europa ya y creo que por suerte está ocurriendo. Esperamos que sea así. Muchas gracias por la atención y a sus órdenes.